Buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando el teorema de Thevenin y vamos a ver específicamente lo que sucede cuando tenemos una fuente dependiente, que lo comenzamos a ver en la última clase, pero no terminamos el problema, porque en realidad me interesa que se vea bien y que se entienda, así que no vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es el teorema de Thevenin? Nos dice que podemos llevar un circuito lineal, como por ejemplo el que tendríamos acá, que tenemos identificado aquí dos extremos. Se fijan que tenemos identificado en realidad dos nodos, el A y el B. Y eso lo podemos representar por medio de un circuito mucho más simple. Quizás aquí no se nota porque es solamente un cuadrado que está ahí. Voy a mostrarles directamente. Aquí, ¿cierto? Aquí podrían haber un montón de elementos. O sea, muchos elementos, 30, 40, 50 elementos diferentes interconectados, siempre que sean lineales. Y eso va a poder ser representado simplemente por un circuito que es bastante más simple, ¿cierto? Una fuente de tensión y un resistor en serie. Entonces, nos da una gran ventaja al momento de analizar circuitos. ¿Cómo lo hacemos? Partimos primero apagando las fuentes independientes. Eso es muy importante. Las independientes, las dependientes no las apagamos, ¿ya? ¿Qué es apagar? Apagar es simplemente reemplazar las fuentes de tensión. Recordaba que lo había hecho por acá. Así aquí. Es las fuentes de tensión, llevarlas a cero, lo que es finalmente reemplazarlas por un cortocircuito, ¿ya? Y para el caso de las fuentes de corriente, es reemplazarlas por un circuito abierto, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer al momento de apagar, entre comillas, nuestras fuentes independientes, ¿ya? Con elementos lineales me refiero a resistores, me refiero a fuentes de tensión, me refiero a fuentes de corriente, y nosotros después vamos a ver otros elementos también, vamos a ver unos llamados capacitores, vamos a ver inductores, pero por ahora piensen que son eso. ¿Y qué cosa no es lineal? Es una buena pregunta. Por ejemplo, él no es lineal. Un diodo. Fíjense que su curva es algo así. Si es que él tiene una tensión acá, BD, y una corriente ID, ¿cómo se comporta él? Se comporta de la siguiente manera. Bueno, no tan así, así más o menos, ¿ya? Ese es su comportamiento aproximadamente. Y esta sería la corriente ID, y esta es la tensión PD. ¿Sí? Claramente no es lineal, ¿cierto? Cuando hablo de linealidad me refiero a la curva que tienen estas características. ¿Sí? ¿Se entiende, Antonia? Bueno, y todos los demás también. ¿Ya? Ustedes pueden ver que cuando yo represento una fuente de tensión, es finalmente una recta, ¿cierto? Cuando represento una fuente de corriente, también una recta. Cuando represento una resistencia, su curva es una recta. Uy, me quedó bien recto eso, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso no. Y después tiene como esta forma hacia acá, y hay otros elementos que incluso, no este diodo en específico, pero hay otros elementos que tienen una respuesta como así. De hecho, eso está mal. Así. Porque no era función, ¿cierto? Algo como así. ¿Ya? Entonces, eso sería un circuito formado por elementos lineales. Uy, no escribí nunca lineales. Mal ahí. Bueno, ahora está escrito. Ya. Una vez que apagamos la fuente, ¿cierto? Que era reemplazar por lo que yo les comentaba, cortocircuito en el caso de las fuentes de tensión y por circuito abierto en el caso de las fuentes de corriente, lo que hacemos es calcular la resistencia vista a través de los terminales AB. ¿Ya? Y luego esa resistencia va a ser igual a nuestro R Thevenin, ¿cierto? Que sería ese resistor, ¿ya? Así que vamos a mirar hacia acá adentro y vamos a obtener la resistencia equivalente. Muy bien, ¿cierto? Todo perfecto está ahí. Punto 2. En el circuito original, sin apagar nada, o sea, tal como está, nosotros tenemos que calcular la tensión de circuito abierto, ¿ya? Que sería calcular la tensión que tenemos ahí. ¿Ya? Yo en la clase pasada al principio le había dicho como acá, y no es ahí. Es acá, en el circuito original. Y luego esa tensión va a ser igual a la B de Thevenin. ¿Ya? Finalmente, ¿qué nos quedaría? Representar el circuito, en base a los cálculos que hemos hecho. Tenemos acá un ejemplo. Ustedes pueden ver que tenemos, ¿cierto?, un circuito que en realidad podríamos decir que es bastante simple. Tiene una fuente de tensión independiente, una fuente de corriente independiente, tiene 3 resistores. Así que lo primero que vamos a hacer es obtener la resistencia equivalente. Para eso apagamos las fuentes, como les decía. Esto va a ser un corto, esto va a ser un circuito abierto, ¿cierto? Es como que ya no está, porque la corriente se hace cero por ahí. Y nos queda de esta forma, ¿ya? Así que miraríamos hacia adentro del circuito a través de estos terminales y veríamos que estos dos elementos que ustedes ven ahí están en serie, ¿cierto? Se pueden juntar. Recuerden que forman parte del mismo camino, así que están en serie. Nos queda en definitiva ese elemento, ese resistor,
que estaría en paralelo con el resistor de 4 ohms, y calcularíamos la R equivalente, ¿cierto? Nos dio 12 por 4, 48, dividido en este caso 12 más 4, que es 16, nos da 3. Y tendríamos la R equivalente, que sería igual a la RTB, ¿cierto? Una vez que tenemos eso listo, vamos de nuevo al circuito original y resolvemos calculando la tensión que tenemos en estos terminales, ¿ya? Eso es muy importante, tener cuidado con esto, porque a veces, por ejemplo, como en este caso, es bien simple calcularlo, porque decimos, ya, si tengo el más acá y el menos ahí, es finalmente la misma tensión, la tensión que recae sobre el resistor de 4 ohms. Pero hay casos en los cuales a veces no es tan directo, ¿ya? Nosotros vamos a resolver más problemas un poco más adelante también, donde vamos a ver esos casos un poquito más extraños, que podríamos decir, ¿ya? Así que resolvimos, usamos en este caso el método de mallas, podríamos usar cualquier método. De hecho, podríamos haber usado nodos también, ¿cierto? Con nodos me habría quedado ¿cuántas ecuaciones? Me habrían quedado 2 ecuaciones porque este valor me va a entregar esa tensión y no hubiera sido ni más fácil ni más difícil, ¿cierto? Quizás sería más simple porque me habría dejado directo el valor de acá, ¿cierto? Porque el VAB hubiera sido igual a, supongamos que esto fuera un E3, sería igual a E3 menos 0, el valor. ¿Ya? Pero recuerden que los métodos de análisis son finalmente herramientas que nosotros usamos para poder resolver los circuitos. Una vez que hemos resuelto y obtenido, ¿cierto?, el VAB, sabemos que va a ser exactamente igual al valor de nuestra tensión de Thevenin. Así que podríamos representar el circuito de la siguiente manera, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Les comentaba también que en el caso que nos diera un valor negativo, por ejemplo, la tensión de Thevenin, podríamos invertir nuestra fuente, o si nosotros queremos dejarlo expresado como negativo, también podríamos, aunque aquí como que no tendría tanto sentido, ¿cierto? Y no le puse nada y le ponemos el 3 ohm, ¿ya? Y ahora, quiero saber si tienen alguna duda con respecto a eso, ¿ya? Si es que alguien obviamente no vio la clase o no estuvo, quizá como que le parece muy extraño, ¿ya? Pero más o menos he mencionado todos los puntos relevantes que hay que tener en cuenta, ¿ya? Después con el resolver problemas se nos va a hacer algo más natural, ¿ya? Porque al principio como que es como medio extraño, no podría decir, pero créanme que, como les digo, con los problemas vamos a ir resolviendo esas dudas. Y ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Fíjense que en el punto 1 del procedimiento, yo no dije nada, pero hay algo que nosotros asumimos que se puede hacer. Le decía yo que apagamos las fuentes independientes y calculamos la resistencia vista a través de los terminales AB, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es que tenemos fuentes dependientes? ¿Cómo voy yo calculo, por ejemplo, la resistencia? O sea, tendría que poder agrupar todo eso, ¿cierto? Vamos a ver un caso como el que tenemos justamente acá. Miren lo que pasa ahí. Tenemos este circuito. Si yo voy y apago esta fuente, es como que la quito, me queda solamente esto que está acá. Lo voy a pintar para que ustedes vean lo que va a quedar. Queda esto, ¿cierto? Queda eso. Esta fuente también queda porque ella es dependiente, así que no se apaga. Eso quedaría en el circuito. ¿Cómo los agrupo? ¿Cómo hago, por ejemplo, un paralelo entre ellos dos? En realidad no puedo porque no es un resistor, ¿cierto? Entonces tenemos un pequeño inconveniente. ¿Qué podemos hacer entonces para resolver este problema? Lo que vamos a hacer nosotros es ponerle una fuente a la entrada. Por ejemplo, una fuente de corriente. Podríamos poner una fuente de tensión o de corriente de 1 ampere. ¿Por qué 1 ampere? Simplemente para que nos quede más simple. Y nosotros finalmente lo que vamos a hacer es asumir que ya conocemos la resistencia, aunque parezca extraño. ¿Qué pasaría si yo asumo que nosotros ya la calculamos? Yo digo, miren, por ejemplo, la resistencia es R Thevenin. Y uno puede decir, pero ¿cómo si no la hemos calculado? Pero supongamos que ya lo hemos hecho. Si yo puse una fuente de corriente de 1 ampere, ¿qué va a pasar acá con esta tensión? Supongamos que yo tengo una tensión ahí, ¿cierto? El valor de R ya es conocido en teoría, ya está ahí concentrado en ese elemento. ¿Qué relación se va a cumplir entre la tensión, la resistencia y la corriente que está ingresando? Fíjense bien que la corriente que está ingresando la estoy ingresando así, ¿cierto? Yo podría decir que, bueno, tengo Vx, esto tendrá que cumplir la ley de Ohm, ¿cierto? Así que sería R Thevenin por la corriente que estoy ingresando, que en este caso la corriente nosotros la definimos arbitrariamente, podría haber sido cualquier valor, podría haber sido 10, 12, pi, pero mejor elegimos uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva, esto que está acá nos va a quedar así, miren. Bx, la R Thevenin que nosotros estamos asumiendo como que ya lo hubiéramos calculado, ¿cierto? Por 1, que sería el valor de la corriente que nosotros definimos. Vamos a ver que en definitiva la R Thevenin
va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a la tensión que tenemos ahí, ¿cierto? Fíjense bien que está entre los terminales A y B. Dividido en 1 simplemente. O sea, numéricamente va a ser igual a la tensión. ¿Sí? Solamente que esto va a estar obviamente en ohm después. ¿Ya? Eso que yo acabo de mencionar es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean? Yo por si acaso lo voy a escribir un poquito más, con más detalle también, ¿ya? Que en definitiva lo que nosotros hacemos es calcular la tensión para con la tensión obtener la resistencia de Thevenin. ¿Ya? O sea, nuestro problema, digo nuestro problema de calcular la R de Thevenin se convirtió en calcular la tensión que aparece acá. Si es que yo pongo una fuente, esta tensión la vamos a llamar Vx. ¿Ya? Porque así vamos a poder calcular el R de Thevenin. ¿Ya? Así que eso que está ahí lo voy a escribir un poquito mejor. Así que no se preocupen. ¿Ya? Pero eso va a ser precisamente lo que vamos a hacer. Y de hecho debería copiar este. De hecho voy a continuar acá y después por último divido la clase. Ya. Entonces, como les decía, si tenemos una fuente dependiente en el circuito, el procedimiento para obtener el VAB, vale decir la tensión de Thevenin, ¿cierto? No va a cambiar. O sea, se trabaja con el circuito original, se calcula la tensión del circuito abierto. Eso recuerden. Siempre vean esto como dos problemas diferentes. Uno es calcular la resistencia. Ah, ya. Antonio, lo voy a revisar ahora, no te preocupes. Siempre tenemos que ver esto como dos problemas diferentes. Un problema que es calcular la resistencia de Thevenin, ¿ya? Que es lo que yo le estaba como adelantando, porque ahora lo voy a escribir así formalmente. Y el otro problema que es calcular la tensión del circuito abierto, ¿ya? Que es calcular simplemente en el circuito original, tal como está ahí, qué tensión tenemos acá. Y eso me va a dar V de Thevenin. Eso no cambia. Eso va a ser lo mismo si tenemos fuentes dependientes o no. ¿Ya? Así que, para que lo tengan presente. La diferencia va a estar, si es que tenemos fuentes dependientes, en que ahora tenemos que realizar este procedimiento que yo le estaba adelantando, ¿cierto? Donde lo que vamos a hacer es apagar las fuentes independientes, tal como en el caso anterior, pero ahora vamos a alimentar el circuito con una fuente externa, a través de los terminales AB, para así obtener la respuesta del circuito. Dicha fuente puede ser de tensión o de corriente. Y ahora vamos a ver lo que pasa. ¿Ya? Así que vamos a ver ambos casos. Yo creo que mejor me robo esto para otra página. No, dejémoslo acá. Después yo lo divido por último. Entonces, aquí vamos a tener las siguientes soluciones. Vamos a hacerlo de varias maneras. Lo vamos a hacer con una fuente de corriente primero, que a mí me parece que es un poquito más simple. Y después lo vamos a hacer con una fuente de tensión para que ustedes vean que se puede hacer de ambas maneras. Solución. Opción 1. ¿Ya? La opción 1 va a ser tomar nuestro circuito. Lo voy a dibujar porque está como medio chueca las líneas. Ahí. Ahí. Ya, y nos queda, ¿cierto?, dibujar esta rama de acá. Recuerden que nosotros aquí apagamos la fuente independiente de corriente, así que por eso es que desapareció de ahí, ¿cierto? No va a circular nada por ahí, así que nosotros la podemos omitir sin ningún inconveniente. Ahí, ¿cierto? Menos más. Esto es 2V0, perdón, Vx. Y el Vx está definido ahí. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Tenemos, ¿cierto?, el nodo A y tenemos el nodo B. 2 ohm, 6 ohm, 2 ohm y 4 ohm. Ya. Y vamos a poner una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Acá la pregunta que ustedes podrían hacerse, en realidad son varias, ¿cierto? ¿Por qué esa dirección? Muy buena pregunta, lo vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué un ampere? Excelente pregunta también. Lo voy a mencionar un poquito, pero ahora lo vamos a chequear con mayor detalle. Entonces, atención. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es calcular la tensión que tenemos acá. Esta tensión vamos a calcular. Le vamos a poner un nombre diferente. Yo recién le había llamado Vx, pero pongámosle un nombre cualquiera, VI. La cosa es que sea diferente, obviamente, al Vx que tenemos en el circuito. Y ahora, si nosotros calculamos Vx, o perdón, VI, vamos a obtener la R de Thevenin. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos obtener la R de Thevenin? Y en realidad es así, miren. R de Thevenin va a ser igual a VI dividido en 1. ¿Pero por qué?
Por lo siguiente, miren, porque nosotros vamos a asumir que ya hemos calculado la resistencia. Ya la tenemos acá, por ejemplo. Imagínense así. Tenemos terminales A y B, ¿cierto? Yo le puse una fuente de corriente, que ustedes la pueden ver ahí, esta fuente de 1 ampere. Ahí está la fuente de 1 ampere. ¿Y qué pasa? Que en realidad estamos, ¿cierto?, obteniendo acá una tensión. Yo le puse acá B sub I. ¿Y qué pasa con esos elementos? Nosotros obviamente desconocemos el RT, pero supongamos que lo hubiéramos calculado. Podemos decir que la ley de Ohm tiene que cumplirse, porque eso es algo que tiene que cumplirse. Y la ley de Ohm me va a decir qué cosa. Que va a ser la tensión igual a la resistencia del elemento, que sería este RT, ¿cierto? Por la corriente que lo circula de positivo a negativo. ¿Qué corriente lo circula de positivo a negativo? Precisamente la corriente que yo puse ahí de 1 ampere, ¿cierto? Precisamente ella. Así que en definitiva vamos a tener que la RT, que nosotros estamos asumiendo como que ya la calculamos, pero no la hemos calculado, va a ser igual a BI sobre 1. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Entonces nuestro problema de calcular la RT se convirtió en otro problema, de calcular la tensión que tenemos en los terminales. Que eso lo vamos a hacer ahora, pero... ¿ya? Así que voy a mandar de nuevo la pregunta, para que ustedes me digan si se entiende por qué vamos a calcular BI. ¿Sí? Es simplemente nuestro problema de calcular RT, lo convertimos en un problema de calcular BI. Y ahora nosotros nos tenemos que preocupar de cómo obtenerlo. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, por favor, me escribe o me lo comenta. Ya. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las independientes? ¿Te refieres a...? Ah, ya. Mira, voy a responder primero la pregunta de Valeria. En realidad podría ser cualquier valor, el que tú quieras. Puede ser, por ejemplo, 3, 4, 5, el que nosotros quisiéramos. Lo que pasa es que aquí quedaría dividido en 5, quedaría dividido en 6, en 3, en el valor que uno eligió. Entonces la idea es que nos hagamos el trabajo más simple. Por eso elegimos 1 ampere. Simplemente por eso. Y lo que me dice Claudia es por qué no hacemos lo mismo con las independientes. Lo que pasa es que cuando nosotros recuerden que tenemos el circuito original que está acá, las independientes nosotros las apagamos, eso es parte del procedimiento. ¿Ya? Así que para calcular resistencia nosotros queremos saber qué pasa con los elementos pasivos. Por eso es que apagamos las fuentes independientes. Y si es que no hay ninguna fuente dependiente, si esta no estuviera, por ejemplo, yo podría agrupar los elementos sin problema. Los juntaría ellos dos, en teoría, después haría el paralelo entre ellos, después calcularía el serie, y todo perfecto. Sin embargo, como tenemos una fuente dependiente, ahí es donde cambia la cosa. Yo no puedo agruparlos así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es ponerle una fuente acá, ver cómo responde el circuito y en base a eso, inferir cuál es la resistencia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es como yo les comentaba la clase pasada, es como que si yo tuviera un lago y yo tiro una piedra y veo cómo responde para ver alguna característica del lago. ¿Ya? Es algo así lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos definido eso, lo que vamos a hacer es calcular finalmente la tensión. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. ¿Ya? Así que vamos a poner, estoy buscando, pensando en el color que voy a elegir para esto. Voy a ponerle verde. Aunque es como raro las corrientes en verde, pero bueno. Ahí. Ahí. Y fíjense, la I3 va a quedar inmediatamente definida, ¿cierto? Porque la I3 yo la definí en ese sentido, va en contra de la corriente de 1 ampere que nosotros definimos, así que I3 va a ser exactamente menos 1 ampere. Nos quedó bien rápido. Y ahora, vamos a la malla 1. Fíjense que tenemos fuentes de tensión acá, así que estamos en el caso base ahí y también acá. Así que digo, en la malla 1 vamos a tener menos 2Bx, después vemos que lo que es Bx, seguimos dando la vuelta, ¿cierto? Nos queda más 2 por I1 menos I2. I1 menos I2, ¿cierto? Y se nos acabaron los elementos acá, no tenemos más en esa malla, así que igualamos a 0. Y vemos ahora qué es lo que es el Bx. ¿Qué es Bx? Bx va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo. ¿Ya? Así que va a ser 4 por... ¿Qué corriente lo circula de positivo a negativo? Fíjense que la I2 va al revés, ¿cierto? Así que sería la menos I2. ¿Sí?
Así que reemplazamos, por tanto nos va a quedar, mucho cuidado, no se olviden de multiplicar el 2 y el 4, que puede parecer algo muy obvio, pero a veces a uno se le escapa, así que cuidado. Nos queda menos 4 por menos 2, va a ser 8, y va a quedar el I2, ¿cierto? Ahí. Y más lo que tenemos acá, esto lo vamos a desarrollar en la siguiente línea. Ahí, ¿cierto? Igual a 0. Por tanto, la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 2 y 2, perdón, 2 y 1. Después nos queda 8 menos 2, nos va a quedar 6, más 6 y 2. Igual a 0. ¿Ya? Y tendríamos entonces la primera ecuación. La ecuación 1 de nuestro circuito. Ecuación 1. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la malla 2, vemos que solamente tenemos resistores, así que estamos en un caso base y podemos entonces nosotros calcular la ecuación. Vamos a partir, por ejemplo, por este elemento. Les recuerdo que nosotros, si es que tenemos un Bx, una corriente, lo que sea, nosotros omitimos lo que existen. Solamente los ponemos cuando una fuente de tensión, en este caso, o de corriente dependiente, los introducen. ¿Ya? Eso quiere decir que acá nosotros no vamos a decir algo así como menos B, menos 4, ni menos Bx, no. Nosotros omitimos que existe ese Bx y decimos simplemente más 4 por la I2, ¿cierto? Y seguimos dando la vuelta. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque, como les comento, varias veces uno lo ve, ¿ya? Y es como, tiene sentido que cometan ese error, pero tenemos que tener cuidado, ¿ya? Nosotros esto lo omitimos y solamente lo ponemos cuando forzosamente aparece, porque es el valor de esa fuente y ahí no lo puedo omitir. No hay forma que lo omita sin cometer un error. Más este elemento de acá, ¿cierto? Va a ser 2 por la corriente que tenemos en el circuito, menos la corriente que circula en sentido contrario, en este caso que nos queda negativa por eso, ¿cierto? Recuerden que la corriente de nuestra malla siempre queda positiva y la otra, si es que va en sentido contrario, queda negativa. Como ustedes ya habrán visto varias veces, como definimos siempre las corrientes en el mismo sentido, nos tiende a quedar muy parecidas las expresiones, ¿cierto? Ahí. Y por último, ¿cierto? Este elemento, más 6. Más 6 por la corriente de la malla que estamos analizando positiva, que siempre nos queda positiva, menos la otra corriente porque va en sentido contrario. Si es que hubiera ido en el mismo sentido, se hubieran sumado, pero en este caso no. Y no olvidemos que nosotros conocemos la I3. Ahí. Así que podemos ordenar, reemplazar la I3 y vamos a obtener la segunda ecuación. Vamos a hacer eso ya. ¿Cuánto tenemos por acá? Tenemos I1 solamente menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Tenemos, ¿cuántos y 2? Tenemos 4, 2, van a ser 6, van a ser 12, si no me equivoco. 12 y 2. 12 y 2. Y podemos inmediatamente despejar acá este. ¿Por qué y 2 negativo? Con la malla 2, a ver. Déjame chequear. ¿Por qué queda y 2 negativo con la malla 2 en... Ah, este término acá. Ya, lo que pasa es que nosotros estamos analizando, mira, partimos por ejemplo acá. Decimos la resistencia por la corriente, ¿cierto?, de la malla, que está en este caso circulando, que es I2. Esa corriente siempre nos queda positiva, la de la misma malla. Luego, más la resistencia de este otro elemento, ¿cierto?, por la corriente de la malla positiva, y como la otra viene en sentido contrario, nos queda negativa. ¿Ya? Si es que el I1 hubiera estado hacia acá, de forma que fluye en el mismo sentido que la I2, nos queda positiva. ¿Ya? Por eso nos queda esa forma. Y en el otro elemento, ¿cierto?, más 6 por la corriente de la malla siempre positiva, y la otra que va en sentido contrario nos queda negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Es que, profe, no entiendo. ¿Qué parte? Ah, ya. Pero mira, Cuando ¿sí? es en la primera línea que puso menos 2 de x más 2 y 1 menos Ah, y2. ya. Este de acá. Ah, es esa. Claro. Sí. Esa es la malla No, 1. era la malla 2. Claro. Entonces, cuando analizamos la malla 1, ahí sí efectivamente queda así. ¿Te fijas que vamos ahí? Le voy a poner acá el nombre a las mallas que estoy trabajando ya. A ver, a ver. Ahí. Le ponemos acá. Se no voy pegando. En la malla 1. En la malla 1 tenemos esto. Y la otra ecuación yo la saqué abajo, la saqué acá, ¿cierto? En la malla 2. Ahí.
Y de hecho puedo copiar lo que puse ahí. Ahí sí. Sí, ahora sí. Pero le voy a borrar el 2, el 1 y le voy a poner un 2. Ahí. En cualquier momento que tengan dudas, ustedes me dicen, ¿no? Aquí yo de repente como que me puedo acelerar y asumo que todo se entiende y no es la idea es que quede claro, ¿ya? Entonces, tenemos el I1 y el I2 acá, ¿están listos? Y nos falta el I3, pero yo lo voy a despejar inmediatamente. Acá tengo, ¿cierto? Por este lado me quedaría un menos 6 y 3. Si lo despejáramos quedaría entonces un 6 y 3. Y de hecho lo vamos a escribir, ya que estoy diciendo que vamos a hacerlo mejor paso por paso. Ahí, 6 y 3. ¿Ya? Y reemplazamos el I3, que el I3 es menos 1. Por tanto, nos va a quedar entonces que nuestra expresión va a ser igual a lo siguiente. Copiamos. De hecho, lo puedo poner ahí todavía. Me tiene que quedar encima. No, no quedó encima. No quedó encima. Nos queda así, ¿cierto? Y va a ser menos 6, por tanto. Y con eso tenemos lista nuestra segunda ecuación y podemos resolver el circuito. Ustedes pueden ver que incluso podemos sumar las ecuaciones. Pero yo creo que las voy a hacer con la calculadora, ¿no? Ahí. Ahí. Ese 6 se ve como medio extraño, ¿no? Como que fuera una G. ¿Ya? Y resolvemos. Oye, no puedo escribir un 6. ¿Qué me está pasando? Ahí sí. Era un 6, ¿cierto? Sí, era un 6. Ya, y ahora resolvemos. Podemos usar cualquier método. Podríamos sumar las ecuaciones. Déjenme buscar lo que nosotros calculamos. Lo que nosotros buscamos es... Necesitamos la I2. Solamente la I2 necesitamos. ¿Saben qué? Voy a sumar las ecuaciones. ¿Por qué las voy a sumar? Porque, bueno, porque obviamente puedo eliminar eso, ¿cierto? Pero si se fijan bien, para obtener la BI, no sé si ustedes ya lo han estado pensando, ¿cómo la voy a obtener? ¿Qué puedo hacer? Calculo la tensión solamente ahí, y en realidad lo que nosotros vamos a hacer es hacer una LKB. Ahí. Entonces, ¿qué requiero yo para obtener la BI? Voy a decir, miren bien lo que voy a hacer. Esto después lo voy a repetir por si acaso, ¿ya? Voy a decir acá, en esta LKB voy a tener 6 y 3 menos I2, ¿cierto? Después voy a ir a ese elemento, me va a quedar más 2 por I3. Y aquí viene el punto importante, esto de acá nosotros lo vamos a tomar como que fuera el valor de algún elemento que desconocemos su tensión, así que vamos a decir más BI igual a 0. ¿Se fijan? Entonces omitimos que el hecho de que hay una fuente de corriente ahí, simplemente tomamos el nombre. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos obtener el BI y además vamos a conocer ya las corrientes, ¿cierto? Eso vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué me haría falta? Porque el I3 ya lo conocemos, sabemos que es menos 1. Únicamente el I2. Entonces, si yo la sumo directo, voy a poder despejar el I2. Y no me ahorro el hacer el sistema, por decirlo así. Tampoco es como que sea tanto lo que me ahorro, pero como requerimos solo eso. ¿Sí? Así que en definitiva las voy a sumar las ecuaciones y después vamos a hacer una LKB en la malla 3 para así obtener el BI. ¿Ya? Sumamos, le voy a poner comentario acá para que quede todo bien claro. Sumamos 1 y 2 y despejamos I2. Bueno, y obtenemos I2 en realidad. Para así obtener I2. I2. Si hubiera tenido que usar, por ejemplo, el I1, quizás hubiera resuelto el sistema porque hubiera sido un poquito más rápido, pero ya es un tema como de querer ahorrarnos trabajo en realidad. ¿Para qué les voy a mentir? Entonces, si sumamos, ¿cierto? Se van a ir estos dos y va a quedar 6 más 12 va a ser 18 y 2. Y 2 en verde para que seamos consistentes. De hecho, debía haberlo puesto en verde. ¿Ya? Igual a. Esto va a quedar, como es suma, va a quedar menos 6. Y aquí voy a poner el I2 en verde. ¿Ya? Me disculpan, pero era necesario. Ahí. Ahora, el I2 va a ser igual entonces a... ¿Qué valor? Va a ser menos 6 dividido en 18. Por tanto, va a quedar menos un tercio, si no me equivoco. Y eso quiso ser un 3, pero no lo fue. Menos un tercio ampere. Y con eso estamos listos para poder calcular nuestra tensión BI. Recuerden que estamos buscando finalmente la R Thevenin, pero para calcular la R Thevenin estamos buscando la BI, ¿cierto? Una forma como indirecta de calcularla, debido a que tenemos la fuente independiente. Así que ahora, por último, realizamos una LKB
en la malla 3 para así obtener la tensión B sub I. Realizamos una LKB. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos nuestra tensión ahí, por ejemplo, en un elemento de esta forma. Si hubiera estado en un resistor, o sea, por ejemplo, hubiéramos tenido un resistor en paralelo, simplemente calculábamos la tensión en el resistor, ¿cierto? Pero aquí no hay un resistor. Por eso es que lo hacemos así. Una LKB en la malla 3. En la malla 3. Y esto lo voy a borrar, si lo vamos a escribir igual más ordenado, y con colores y todo. Eso era como un pequeño spoiler por ahí. En la malla 3, para así obtener B sub I. ¿Y qué color le puse a B sub I? Lo dejé morado, así que va a quedar morado. B sub I. ¿Ya? Entonces, como les decía, y lo que borré recién, ¿cierto? Decimos una LKB a lo largo de esta malla. Tal como cuando calculamos mallas, ¿cierto? Va a ser 6 por la I3. 6 por la I3, ahora va a llevar colores. Menos la I2. Vamos a ese elemento, así que nos queda más 2 por I3. Y el punto clave, ¿cierto? Es que esto lo tomamos como si fuera una especie de fuente, ¿cierto? Porque es el criterio que aplicamos. En realidad es como decir, este elemento, no sabemos lo que es, una cajita negra, pero que tiene una tensión más o menos BI. Así que nos queda más BI. Más BI. Igual a 0. ¿Cierto? Y de ahí podemos despejar y obtener el BI, y con el BI sacamos el RT, y estaríamos ok y listos con nuestro cálculo, ¿cierto?, de la RT. Así que nos queda así. Ahí. Ahí. ¿Ya? Vamos a juntar todo y despejar. Vamos a dejarlo así. Va a ser igual. De hecho, voy a juntarlos acá primero y después los voy a desplazar. Ya. Va a quedar acá menos 6 y 2. Y nos queda más 8 y 3. Si lo dejo en el otro lado, va a quedar entonces 6 y 2. Menos 8 y 3. ¿Ya? Y ahí puedo reemplazar simplemente porque ya conocemos todos los valores, ¿cierto? Por tanto, BI va a ser igual a lo que voy a escribir acá. ¿Ya? Así que lo vamos a calcular. Estamos bien, ¿cierto? A ver, menos 6 más 8, ¿sí? Se ve bien. Y vamos a la calculadora. Ahí apareció mágicamente nuestra calculadora. Y vamos a reemplazar. Recuerden que el I3 era menos 1, ¿cierto? Y el I2 lo tenemos ahí arriba, ¿cierto? Que sería ese menos 1/3. Por tanto, va a ser 6 por menos 1/3. Esto va a ser, lo vamos a poner así. Menos 1/3. Más, o sea, menos 8 por el menos 1. Nos queda 6, miren. Lo puse bien, ¿o no? Sí, menos, sí, está bien. Menos, nos queda 6. 6 volts. No se olviden que es un voltaje. Por lo tanto, según la expresión que tenemos ahí arriba, que justo no se ve, pero que está ahí, y ahí también, vamos a tener que nuestra tensión va a ser, o perdón, nuestra resistencia va a ser 6 ohms. Por lo tanto, la R Thevenin va a ser igual a B sub I dividido en 1. ¿Ven? Y por eso usábamos el 1, porque era más simple finalmente. Nos queda bien directo. 6 ohms. Y tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Aquí lo ponemos para que ustedes lo vean completo, ¿cierto? Lo que decíamos en definitiva era lo siguiente, que nosotros, como tenemos una fuente de tensión que es dependiente, en realidad una fuente dependiente da lo mismo si de tensión, no podemos agrupar los resistores así, paralelo, serie, paralelo, y calcular como lo hacemos siempre, porque no sabemos cómo juntar esa fuente con ese resistor. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos alimentar el circuito con una fuente de cualquier valor, de cualquier tipo de fuente, y ver cómo se comporta. Y en base a eso, por medio de ley de Ohm, calcular la resistencia. En este caso, nosotros pusimos una fuente de corriente. Pusimos una fuente de corriente, ¿cierto? Y nuestro cálculo para obtener la R Thevenin tiene que ver con esto. Tiene que ver con cómo nosotros estamos tomando la tensión. ¿Ya? Entonces, recuerden que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. Así que yo tomé referencia pasiva, precisamente. Por eso es válido hacer esto. Y nos dio de esa manera.
Y me pregunta Antonia si es que es raro que la corriente, no, es raro que nos dé positivo porque la corriente va en otro sentido. ¿Pero en qué otro sentido? Si lo piensas bien, mira, la corriente va hacia acá, ¿cierto? La corriente está entrando. Y si el resistor está así, ahí sí, ¿cierto? Recuerden que nosotros decíamos que la tensión queda definida de esa manera, la corriente hacia acá, y esto nos queda de esa forma. Por tanto, si la tensión era positiva, ¿cierto? Y la corriente, según este criterio, también va en ese sentido que corresponde, no hay problema en que nos dé. ¿Ya? Así que estaría correcto, no habría ningún problema. Sin embargo, tu pregunta nos lleva a algo que es bastante importante. ¿Qué pasaría si que nos diera negativa la resistencia? ¿Estaría bien o estaría malo? ¿Sería incorrecto que haya una resistencia negativa? Y la verdad es que no, sería totalmente válido. Lo que pasa es que si nosotros tenemos circuitos donde solamente hay fuentes de tensión y corriente independientes y resistores, no se va a presentar nunca ese caso. Pero cuando tenemos fuentes dependientes, podría darse la situación que la resistencia fuera negativa. ¿Y qué significa eso? Porque de repente uno dice, no, es que la resistencia solamente puede ser positiva. Y créanme que es algo que muchas personas creen, incluso en electricidad también piensan eso. ¿Qué significa que sea negativa la resistencia? Si tenemos algo así, nosotros decíamos que un resistor, como este por ejemplo, que tiene una R, era eso, su pendiente en realidad era la resistencia. Pero ¿qué pasaría si la pendiente va hacia acá? Sería negativa, ¿cierto? Es simplemente eso. No es nada más que eso. Así que sería válida una resistencia negativa. Lo que pasa es que no es tan fácil de conseguir. ¿Ya? Se consigue con algunos elementos específicos, ¿ya? Y bajo ciertos rangos de operación. También obviamente podemos tener una resistencia negativa en algunas zonas ahí. Vemos que la pendiente es negativa, ¿se fijan? Pero eso es lo que significa. No sé si responde eso tu pregunta, Antonia. Ya, muy bien. De verdad eso de que la resistencia no puede ser negativa, varias veces uno lo escucha y en realidad sí lo puede ser. ¿Ya? No es común, pero sí se puede. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros podríamos, si que estuviéramos en un caso así normal, podríamos proceder a calcular nuestra tensión en circuito abierto, ¿cierto? Recuerden el circuito original, calcular tensión en circuito abierto, sin ningún problema, no sé qué hice, creo que casi borro todo. ¿Y cómo lo haríamos? Simplemente calculando esta tensión. Ya podemos usar nodos, mallas, yo creo que aquí si me preguntan a mí, yo creo que es más fácil con nodos. Después lo vamos a hacer con nodos, ¿ya? Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a calcular, ahora usando una fuente de tensión, porque aquí ustedes podrían decirme, bueno, ¿y por qué solamente una fuente de tensión? O una pregunta mejor todavía. ¿Qué pasa si es que yo hubiera puesto la corriente al revés? ¿Cómo lo calculo? ¿Puedo, no? Y en realidad sí podemos, pero lo que hay que tener presente es lo siguiente, que si yo pongo la fuente al revés, vamos a tener esto, miren. El resistor va a estar tal cual, ¿cierto? Ahí. Esto va a ser A, esto va a ser B. Pero ahora la tensión tengo que tomarla al revés. ¿Por qué? Porque recuerden, la ley de Ohm, como yo les he dicho varias veces, está definida en referencia pasiva. Entonces, si la corriente ingresa por acá, tiene que hacerlo por el positivo de la tensión. Y ahí se va a cumplir esta expresión. Por eso es que es tan importante el hecho de que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. Lo cual, por algún motivo, en la mayoría de los libros no sale. ¿Ya? Pero, ¿qué quieren que les diga? A veces son cosas importantes que no están. Así que ahí sería lo mismo. ¿Se fijan? BI sería igual a la resistencia del elemento por la corriente que circula de positivo a negativo, precisamente en la dirección que nosotros pusimos, ¿cierto? Y funcionaría exactamente igual. Quizás no se ve nada con tanto color. Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan que sería lo mismo? O sea, lo mismo, pero como que dimos vuelta a ambas cosas. Ahora, eso lo vamos a dejar como observación. Y debería estar al revés. Arriba, esto de acá, y lo otro abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular lo que sucede si ponemos una fuente de tensión, porque también es válido. ¿Por qué no vamos a poder usar una fuente de tensión? ¿Por qué solo fuentes de corriente? En realidad, nosotros deberíamos poder usar lo que queramos. Y podríamos usar, por ejemplo, una fuente de corriente y nodos, una fuente de tensión y mallas, o al revés. En realidad tenemos un montón de posibilidades. Aunque, si me preguntan a mí,
al menos yo les recomiendo lo siguiente. Que si es que ustedes van a usar, por ejemplo, mallas, pongan una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque por lo general tiende a simplificarme el problema debido a que me da inmediatamente una corriente. Entonces como que se achica el problema. Si yo quiero usar nodos para resolver, me conviene usar una fuente de tensión porque cumple el mismo objetivo. Me reduce las ecuaciones, la cantidad de ecuaciones en realidad. ¿Ya? Pero obviamente se puede resolver con cualquier método. Simplemente es como un alcance que les hago yo si es que quieren optimizar el desarrollo que ustedes realizan. ¿Ya? Ahora, vamos a usar entonces una fuente de tensión. Voy a borrar, no voy a borrar, voy a copiar. Voy a copiar el circuito que tenemos. Sí, lo voy a copiar este de acá. Copiamos este circuito, le ponemos una fuente de tensión y resolvemos. Opción 2, porque teníamos la opción 1 recién ahí, ¿cierto? Acá tenemos el circuito. Opción 2. Y como les decía yo, si es que ustedes quieren usar, en este caso, una fuente de tensión, yo recomiendo hacerlo cuando usan mallas, ¿ya? O sea, perdón, cuando usan nodos. Ahí sí. Y vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Ahí sí. Ahí. Lo bueno es que los agrupa. Ahí. Como que reconoce que están con el mismo color y dice, ah, mira, tengo que agrupar eso. Ya, ahí tenemos el circuito. Y vamos a proceder a ponerle una fuente de tensión. Una fuente de tensión. Y ahora ustedes deberían estarse preguntando, bueno, ya, si pongo una fuente de tensión, puedo ocupar nodos, pero ¿qué calculo? ¿Una corriente ahora? Y en realidad, sí, eso vamos a calcular. Vamos a calcular una corriente. Pero ¿cómo va a ir la corriente? Aquí viene el punto también bien relevante, porque si yo la invierto me va a quedar con el signo cambiado de la resistencia, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos entonces es volver a nuestro circuito. Asumimos que hemos calculado, por ejemplo, la R de Thevenin. Tenemos acá el nodo B, tenemos el nodo A, y le ponemos la fuente. Y desde acá vamos a deducir cuál es la dirección de la corriente que tenemos que tomar, ¿cierto? Esto es un volt, así que lo que yo quiero calcular, veamos qué pasa acá. Voy a usar la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm va a decir que la tensión va a ser igual a R por I. La tensión va a ser 1. Ya está definido, ¿cierto? Y está definido en este sentido. Igual a. La R va a estar, ¿cierto? Va a ser así. Pero la corriente, ¿cómo tiene que ser? Recuerden que la corriente tiene que tener referencia pasiva para que se cumpla la ley de Ohm, ¿cierto? Así que yo les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde fluye la corriente? ¿Hacia acá o hacia acá? Y lo vamos a hacer, déjenme hacerlo con una encuesta, ¿ya? Para que sea más interesante. Voy a dejar por mientras la calculadora ahí escondida. No quedó tan escondida. Ustedes tienen que pensar lo siguiente, por mientras yo escribo. ¿Hacia qué lado tendría que circular la corriente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Debería tener la corriente. La corriente que vamos a calcular le vamos a llamar B sub I, B sub X, o sea, perdón, I sub I, I sub X, como le quieran llamar. Hacia la izquierda, voy a poner. Ustedes piensen por mientras. Hacia la derecha. Y se va la pregunta. Solamente déjenme encontrar donde la dejé y la dejé. Se fue la pregunta. Respondan nomás. ¿Hacia dónde debería ir? Según lo que hemos estado trabajando. Casi votaron lo mismo, pero en ambos. Piénsenlo bien. La ley de Ohm tiene que usar referencia pasiva. ¿Cómo es la referencia pasiva? ¿Por dónde ingresa la corriente? ¿Por el negativo, por el positivo, el negativo? ¿Ya? Y así es como nosotros vamos a ver hacia dónde tiene que ir. ¿Hacia acá o hacia acá? Van 33 segundos. Le voy a dar unos segundos más. Un minuto suficiente. Mientras tanto voy a mejorar mi dibujo que quedó como medio deforme, así que lo vamos a arreglar. Vamos a ponerle un poquito más de empeño aquí. Oye, me cuestan las líneas verticales, siempre me cuestan. Ahí. Ahí, ¿cierto? Ah, pero las horizontales me quedan perfectas. Tenemos la fuente ahí.
conectada, ¿cierto? Positivo, negativo. Esto es RT, Benin. La tensión obviamente está siendo aplicada de esta forma porque están en paralelo. Y ahora la pregunta era, ¿cierto? ¿Para dónde va la corriente? ¿Cómo tiene que ser la corriente? Es como que se hubieran puesto de acuerdo. Ustedes lo van a ver y no lo van a creer. Miren. ¿Se dan cuenta? ¿Qué opinan de eso? Miren, vamos a verlo acá. Como les decía yo, la ley de Ohm nos define, ¿cierto?, que tenemos que tener referencia pasiva. Eso quiere decir que la tensión, si está definida así, y tenemos la resistencia, obviamente, la corriente va a tener que ir entrando por el positivo siempre. Siempre entrar por el positivo, para que sea referencia pasiva. ¿Ya? Y ahí se cumple esta expresión. Si no, no se cumple. Si no, queda con el signo cambiado. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. Luego, ¿cómo se cumpliría eso en este circuito? Se cumpliría si es que la corriente va hacia acá. Ahí se cumpliría. ¿Ya? Esa es la corriente que tenemos que calcular nosotros. Esa I sub I que le vamos a poner. O sea, como medio raro, ¿cierto? Pero dejémosle I sub I. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Si se entiende ahora, voten de nuevo. Y le ponen hacia la derecha. ¿Sí? O sea, en definitiva era hacia la izquierda, ¿cierto? Pero ¿se entiende por qué o no? Y ahora yo creo que ustedes empiezan a notar quizás, porque yo cuando les decía, no, en los sentidos de referencia es algo súper así como directo, es como decir, no, mira, la corriente entra por el positivo, es referencia pasiva. La corriente sale por el positivo, es referencia activa. Que tanto puede ser, ¿cierto? Pero está dentro de todo. En esto, ¿cierto? En el calcular las potencias, en un montón de detalles. Aquí vamos a escribir las expresiones. Y nos va a quedar así, ¿cierto? Nos va a quedar entonces que va a ser 1 igual a la resistencia de Thevenin por la corriente, que en este caso sería la I sub I. Así que ahora calcular nuestra resistencia de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a simplemente obtener 1 sobre I sub I. Y la corriente tiene que seguir esa dirección. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos la fuente al revés? Así, por ejemplo. Ahí tendríamos que tomar la corriente entrando por acá. ¿Cierto? Y ahí quedaría correcto. O lo que sería lo mismo que fuera al revés. Ah, tú dices, ¿por qué esto es RTB? Ah, lo que pasa es que yo le estaba diciendo que para hacer este cálculo nosotros asumimos que ya hemos calculado la RTB. Estamos como diciendo, mira, nosotros ya la conocemos. Todo esto de acá es simplemente esto, RTB. ¿Sí? Y en base a eso nosotros decimos, ah, mira, le conectamos una fuente. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a obtener la RTB? Porque en realidad nosotros no la conocemos, ¿cierto? Estamos fingiendo que la conocemos. La vamos a calcular a partir de la ley de Ohm. Que la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a R por I. Pero si es que tenemos referencia pasiva. Ahí se cumple eso. Por eso es que es relevante la dirección de la corriente. Porque si es que yo no uso referencia pasiva, esto no se va a corresponder. Por eso es que tengo que usar referencia pasiva y así es como podemos decir, ah, entonces la corriente tiene que ir hacia acá. ¿Sí? Muy bien. Es como un truquito que uno hace, como que dice, mira, voy a suponer que la conozco, pero nosotros todavía no la hemos calculado, ¿ya? Y ahí recién podemos entonces nosotros calcular todo esto. Así que en definitiva, a lo que quería llegar es que lo que debemos calcular es esa corriente. La corriente I sub I. ¿Ya? Y podemos usar varios métodos. Podemos usar nodos, mallas. Y de hecho, si me preguntan ahora, creo que queda un poquito más simple con... De hecho, sí... No. Queda como más o menos como al mismo nivel. Ustedes eligen. Creo que tengo una pregunta acerca de eso. Ustedes eligen con qué lo vamos a hacer. Este es un curso bien democrático en ese sentido. ¿Qué usamos? Nodos maya. Ya yo hago un intento de un cuadrado. Ahí. Van 15 segundos, le doy unos segundos más. Total tenemos tiempo. Ya fue bastante definitivo. Nodos. Porque van 26. En 30 segundos lo eligieron. Oh, está ganando un poco más maya. Como que alguien dijo, ¿qué está pasando aquí? Ya, así que
38 segundos. Le voy a dar 20 segundos más. Un minuto. No, yo creo que ya ganó ya. Así que la diferencia es muy grande. Ya no habían suficientes votos disponibles para cambiar la tendencia. Entonces sería no, ya, vamos a usar nodos. Vamos a usar nodos y para eso vamos a definir nuestras tensiones de nodo, la vamos a poner en verde. Nodo referencia, vamos a tener esta tensión de nodo acá, vamos a tener otra tensión de nodo acá, y fíjense que aquí también hay otra, ¿cierto? Pero el E3, como ustedes pueden ver, va a quedar inmediatamente definido. E3 aquí va a ser igual. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? E3 menos 0 igual a 1. Así que, ¿qué valor toma nuestro E3? Es simplemente un volt. Miren qué bien. Tenemos listo el E3. Ahora, vamos a fijarnos en qué tenemos en el circuito. Y vamos a ver que tenemos, en este nodo tenemos, ¿cierto? Resistor, pero una fuente de tensión. Y una fuente de tensión, cuando usamos nodo, nos produce un caso particular, ¿cierto? Porque no conocemos la corriente que hay ahí. Que está pasando por esa rama. Veamos el otro. Resistor, todo perfecto, pero también una fuente de tensión. Y en realidad lo que sucede acá es que hay un caso particular y en específico tenemos un supernodo, ¿cierto? Porque hay una fuente de tensión, dependiente o independiente, entre dos nodos que no son de referencia, que son precisamente ellos. Así que vamos a hacer el supernodo acá. Recuerden que si tenemos algún elemento resistivo, en este caso un resistor que esté en paralelo, lo dejamos dentro simplemente. Y ahora, este supernodo que ustedes ven ahí, de hecho, no sé cómo dice esa flecha así, supernodo, eso es super por si acaso, lo que vamos a hacer es simplemente calcular la corriente que sale por acá, esta corriente y esa corriente. Recuerden que nosotros podemos asumir que son salientes y no hay problema ya. Y la omitimos de momento. Después veremos qué es lo que es. Por ahora no nos interesa. Así que decimos entonces, esta corriente que pasa por acá va a ser E1 menos 0 dividido en 4. E1 menos 0 dividido en 4 más, vamos a hacer bien eso, esta corriente de acá, ¿cierto? Bueno, ahí sí. E2 menos 0 dividido en 6. Dividido en 6. Y más, ¿cierto? E2 menos E3 dividido en 2. Y conocemos el E3, no se olviden. Dividido en 2. Y se nos acabaron las ramas, ¿cierto? Porque están llegando solamente estas, ¿cierto? Esa y esa nuestro supernodo. Y la de adentro no la trabajamos, porque nosotros vimos en las clases anteriores que en realidad es redundante hacerlo. Ahí, y estaríamos ok. ¿Qué hacemos ahora? Podemos multiplicar por el mínimo como múltiplo. Creo que 4, 12, por 12 no está, ¿cierto? Sí. Por algún momento pensé que tenía que hacerlo por 24. ¿Qué estoy haciendo? Ahí sí. Por 12. Entonces nos va a quedar acá 13,1. Nos va a quedar más 2E2. Nos va a quedar ahí, ¿cierto? 6. E2 menos E3. ¿Ya? Y eso igual a 0. Así que si tenemos eso, podemos entonces nosotros despejar acá. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a juntar los E1, los E2. Así que vamos a tener 13E1. Vamos a tener 8E2. Más 8E2. Y nos queda al menos 6E3, ¿cierto? Que eso sería igual. ¿Les parece si lo dejamos acá? Lo podemos reemplazar directo si quisiéramos, pero para que no vamos a apurar tanto, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá. Va a ser entonces 13E1 más 8E2. Lo podría haber copiado, ¿no? Ahí. Y obviamente el E3 lo conocemos, ¿cierto? Está, de hecho, ahí. Así que sería simplemente 6. Y tendríamos entonces la primera ecuación de nuestro circuito. ¿De dónde sacamos la otra ecuación? ¿Se acuerdan? ¿De dónde la podríamos sacar? No se olviden que si tenemos el supernodo, sacamos, sí, ¿cierto? Sacamos la ecuación considerando la LKC en el supernodo, y luego dentro del supernodo nos vamos a buscar la relación de tensiones, y decimos, la tensión que tengo en el positivo, que sería de 2, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería de 1, tiene que saber ser igual a eso. Y ahí vemos después qué es lo que es el Bx, ¿cierto? Eso ya es un problema diferente. Así que decimos entonces, E2 menos E1 tiene que saber ser igual a 2Bx. Así
vemos entonces lo siguiente, donde Bx va a ser igual a. Y quiero que ustedes me digan, ¿qué es Bx? La tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, ¿cierto? Así que sería E1 menos 0. En definitiva, E1, ¿cierto? Si es que el Bx hubiera estado definido al revés, habría quedado negativo, simplemente. Así que reemplazamos, nos queda por tanto E2 menos E1 igual a 2E1. Así podemos entonces dejar expresada nuestra segunda ecuación, que va a ser la siguiente. Voy a dejar toda a la izquierda ya, así que va a quedar va a quedar menos 3, menos 3E1, más 1E2. Y eso igual a 0. Si no me equivoco. Sí, se ve bien. Ahí. Y tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver, ¿cierto? Así que aquí nos va a quedar el siguiente sistema. Creo que es un sistema pequeñito. Uy, también podría sumar de nuevo. ¿Por qué son así? Y de hecho creo que sí. Me basta con sumar las ecuaciones nuevamente. Como que se parecen un montón, ¿no? Sumamos 1 y 2 y para así obtener I3. Perdón, I2. E2. Recuerden que siempre pueden usar la calculadora ya. Hay veces que no nos queda tan simple. Ahí. Pero en sí la dinámica es exactamente la misma. Ya, si yo sumo las dos, claramente se van a ir estos de acá. Me va a quedar 9E2 igual a 6. 9E2 igual a 6. Así que en definitiva nos va a quedar que el E2 va a ser igual a esto. E2 igual a 6 va a ser 2 tercios. Sí. Ahí. 2 tercios por, si no me equivoco. Sí, porque es que a 6 dividido en 9. Ahí. ¿Dudas? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar. Ustedes me responden mientras yo... ahí. Por favor, respóndame si se entiende lo que acabamos de revisar. Porque ya tenemos la E2, ¿cierto? Entonces, una vez que ya conocemos la E2, que la tenemos aquí, ustedes la van a ver aquí bien destacada, aquí está la E2. Podemos obtener nuestra corriente I sub I. ¿Cómo? Miren bien lo que tenemos acá. Tenemos ahí definida la corriente. ¿Cómo calculamos una corriente cuando hemos estado trabajando con el método de nodos? Lo que hacemos es decir, la tensión desde donde parte, menos la tensión a donde llega, dividido en la resistencia del elemento. Esa es la corriente que nosotros vamos a obtener. Así que, por tanto, nuestra I sub I, suena como media rara, pero I sub I, sería 3. ¿Qué pasó con el verde? Ahí sí. 3 menos E2, dividido en la resistencia del elemento. ¿Se fijan que esto es siempre lo mismo para las corrientes? Igual a 2. Y ahí podemos entonces nosotros reemplazar, calcular la I sub I, y luego van a ver que en realidad nos queda bien directo el otro cálculo. ¿Por qué la resistencia dentro del supernodo se considera? Lo que pasa es que nosotros habíamos visto que en realidad, cuando tenemos, supongamos, una superficie como esta, ¿ya? Es exactamente lo mismo, esto es una superficie por si acaso. Imagínenselo así. Si nada se acumula dentro de esa superficie, y yo tengo, por ejemplo, acá una corriente que llega, otra corriente que sale, por ejemplo, así, yo puedo asumir eso, y todo lo que está adentro no va a ser irrelevante. Lo único que nos interesa es lo que está fuera de la superficie, ¿ya? Lo que está fuera de acá. Vamos a pintarla ya que tenemos muchos colores por acá. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo dejo fuera el resistor? Nosotros en una clase anterior revisamos que si yo lo dejo fuera, lo que pasa es que voy a obtener una corriente en un sentido, que va a estar ingresando al supernodo, y voy a tener una corriente también en el sentido contrario, y que por tanto se van a anular. Entonces no va a tener ningún efecto. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la idea? Por eso es que lo dejamos dentro. Entonces cualquier elemento que esté en paralelo con la fuente de tensión, nosotros lo dejamos simplemente dentro, ¿ya? Parece como una ballena, no sé. Ahí sí, la vamos a borrar. Ahora, calculamos entonces en definitiva nuestra corriente I sub I. Por último, calculamos I sub I. Como les decía, ¿cierto? I sub I, que nos va a quedar de la siguiente manera. Y aquí reemplazamos simplemente, recuerden que el E3 nosotros lo conocemos, el E3 es 1. Lo ponemos por ahí.
Ya, así que nos queda, en definitiva, que el I sub I es igual a. Tenemos el 2 también, ¿cierto? ¿Dónde dejé la calculadora? Se me perdió. Andaba escondida. Ah, aquí está. Ustedes no la ven, andaba por ahí escondida, así. Ahí apareció de nuevo. Ya. Así que tenemos 1. Vamos a poner paréntesis, de hecho. 1 menos E2, que es 2 tercios. Va a quedar, de hecho, 1 tercio. Pero bueno. Dividido en 2. 1 sexto. ¿Ya? Nos quedó 1 sexto nuestra corriente. Lo vamos a poner ahí. Esto es ampere, ¿cierto? No se olviden. Me estaba olvidando yo, pero ustedes no se olviden. Así que, por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar la resistencia de Thevenin? ¿Se acuerdan cómo era la expresión? La tengo arriba, lo voy a poner un momento. Ah, ya está, ahí está, ¿cierto? Y la puedo copiar, de hecho, miren qué bien. Así que como nosotros elegimos una tensión de 1 volt, la operación nos quedó bastante directa, porque nos va a quedar simplemente invertir nuestra corriente. Y vamos a ver que claramente nos va a dar, en definitiva, 6 ohms, ¿cierto? Así que en definitiva, como les decía, es igual a 6 ohms. ¿Ya? Que pueden comprobar ustedes que nos dio exactamente lo mismo. Y ambos métodos eran equivalentes y de hecho que eran súper parecidos. Como que en ambos se podía sumar las expresiones. ¿Dónde calculé el otro? Ahí está. ¿Cierto? Ahí nos quedó que era 6 ohms. Y ya estamos llegando al final de la clase. ¿Qué nos faltó? Nos faltó solamente calcular la tensión de Thevenin, ¿cierto? Que sería calcular la tensión de circuito abierto, pero eso lo podemos hacer en la siguiente, hacemos más ejercicios. ¿Ya? Lo importante es que esta parte, que si me preguntan a mí es la que de repente a veces es media extraña, que genera más dudas, nos quede claro, ¿ya? Opción 2. Simplemente dijimos, vamos a poner una fuente de tensión de 1 volt. ¿Por qué de 1 volt? Porque así nos queda más simple la operación. Muy importante es tener en cuenta qué dirección debemos tomar. Si es que yo pongo la fuente en ese sentido, más o menos, para que tengamos una referencia pasiva y que por tanto se cumpla la ley de Ohm, que es lo que hicimos ahí, tengo que tener que la corriente entre por el positivo. ¿Ya? Si es que yo hubiera puesto la fuente al revés, por ejemplo así, la corriente tendría que ir así. ¿Sí? O lo que es lo mismo decir que en ese sentido allá, porque finalmente estaría dando la vuelta, ¿cierto? Para que así, en ese caso, esté entrando. Aunque déjenme pensar, sí, estaría bien. Sí, estaría perfecto. ¿Ya? Sería lo mismo. Y ahí se cumpliría. Así que nuestro problema de obtener la R de Thevenin se convirtió finalmente en calcular esta corriente, la I sub I. Luego, yo les recomendaba muchas veces que cuando ustedes usen una fuente de tensión, o en realidad cuando quieran ocupar nodos, ocupen una fuente de tensión. Porque así inmediatamente nos dio el valor de esta tensión, de la E3, como pudieron ver ustedes, ¿cierto? Que era 1. Trabajamos en este supernodo, obtuvimos una ecuación, después nos fuimos dentro del supernodo y sacamos la relación de tensiones, ¿cierto? E2 menos E1 tiene que saber ser igual a ese valor. Buscamos lo que era Bx, sacamos la segunda ecuación. Aquí podría haberse dado el caso que fuera un poquito más complejo el sistema y hubiéramos resuelto con la calculadora. Se dio la situación de que era bien simple, entonces podíamos simplemente sumar las ecuaciones y justo lo único que requeríamos era el valor en este caso de E2. Así que sacamos el E2, procedimos a calcular la corriente, que es muy importante acá no olvidar que la corriente la calculamos así. La tensión de donde parte, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. Hay casos los cuales a veces un poquito más difícil, pero resolviendo problemas vamos a ir viendo todos esos casos, ¿ya? Así que, dudas, cualquier duda que tengan. Terminamos justo. Bueno, espero que les haya quedado medianamente claro. Les recomiendo que revisen los problemas que hemos estado realizando. Nos quedó pendiente solamente obtener la tensión de circuito abierto, que eso, muy importante, no cambia. Eso da lo mismo si tenemos fuente de tensión dependiente o independiente. La única diferencia que hay es en el cálculo de resistencia equivalente. ¿Ya? La clase siguiente lo hacemos y hacemos algunos ejercicios más. ¿Ya? ¿Referencia activa y pasiva? Sí, miren, recuerden que referencia activa y pasiva era esto. Es tan simple como esto. Referencia pasiva. Es cuando la corriente entra por el positivo. Estamos asumiendo que nosotros podemos fijar la tensión, podemos fijar la corriente como queramos. Y referencia activa es esto, cuando la corriente sale por el positivo. Esa es toda la diferencia que hay. Puede parecer algo quizá
muy pequeño, o sea, es muy poco el cambio, pero tiene mucha relevancia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Ya? Porque influye en el cálculo de potencia, influye en lo que acabamos de ver recién, ¿cierto? Pero no es nada más allá que eso. Es simplemente, referencia pasiva quiere decir que la corriente ingresa por el positivo y es como que me da una idea de que el elemento está absorbiendo potencia. Y la referencia activa es que la corriente sale por el positivo. ¿Ya? Y nosotros la que estamos usando para la ley de Ohm, y de hecho la ley de Ohm está definida con referencia pasiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es como un recordatorio y lo dejaré ahí. Ya, muy bien. Bueno, entonces no les quito más tiempo y nos vemos el próximo lunes. Espero que tengan un buen fin de semana y bueno, un buen viernes y que aprovechen de relajarse un poco. Chao, chao, que estén muy bien.